Listo, muchachos, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Bueno, entonces, ya estamos la mayoría, entonces primero algunos anuncios parroquiales. Dentro de hoy en 8 es nuestro parcial número 1. Listo, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué va a incluir ese parcial número 1? Pues todo lo que hemos visto desde el principio de los tiempos hasta lo que veamos el día de hoy. ¿Listo? Con respecto al taller número 2, pues bueno, mi idea era resolverlo hoy en clase, pero hoy nuestra clase va a ir hasta las 8:30 solamente porque hay una actividad de la universidad en la que a la que yo debo asistir. Entonces, pues hoy no podríamos hacer nuestra clase completa. Entonces, en ese orden de ideas, la solución del taller número 2 se publicará en el campus virtual. Y hablando de soluciones, en la solución del taller número 1, la que ya les había publicado antes, un estudiante me hizo caer en cuenta de un error en una respuesta. Entonces, el error estaba en el punto 4 en el literal B. Yo había mirado la tabla que no era, pero ya el archivo que está, el archivo de la solución ya está corregido. Es decir, si lo vuelven a descargar en este momento, ya el error está corregido. Listo para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí a las 8:30 es explicar un par de temas adicionales, pues que no son nuevos, sino que están relacionados con lo que estamos viendo y que también entrarían dentro del parcial. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre esa información que les acabo de brindar. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, la presentación que vamos a trabajar hoy ya la pueden descargar del campus virtual en la semana 6. Entonces, si quieren, la van descargando. Regálenme un minutico, ya vuelvo con ustedes. Listo, chicos. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ahora sí la pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en las últimas clases? Hemos visto distribuciones de algunos estadísticos importantes. Entonces, las dos clases anteriores nos hemos dedicado al tema de la media muestral como tal, que es un estadístico. Lo vimos cuando conozco la media generalmente y cuando conozco la varianza. También vimos un poco de la diferencia de medias, ¿listo? Que es otro estadístico importante.
Entonces hoy vamos a terminar de ver un estadístico nuevo, pues no nuevo, sino uno que no habíamos visto. Y vamos a retomar el tema de las medias, pero asumiendo que yo no conozco la varianza de la población, que es un caso, un poco más real. Espérenme un segundo, me ubico que es que estoy aquí a contraluz. Listo, aquí está mucho mejor. Bueno, entonces, chicos, en este caso vamos a mirar cómo hacer estimaciones con la distribución muestral, pero de la varianza. ¿Listo? Hemos hecho sobre la media, pero no habíamos hecho sobre la varianza. Entonces, dice, sea x1, x2 hasta xn una muestra aleatoria de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces esta cantidad, que la voy a llamar chi cuadrado y que tiene relación con la distribución chi cuadrado que vimos hace como 3 clases, de hecho precisamente la vimos fue para llegar a este punto. Me están diciendo que este estadístico, esta cantidad que es n-1 por la varianza muestral dividido en la varianza poblacional, que ya vamos a ver matemáticamente por qué es igual a esto que me están diciendo, tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Listo? Es decir, que esta cantidad, este parámetro se distribuye chi cuadrado. ¿Listo? También S cuadrado y X barra son variables aleatorias independientes. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pequeña deducción para mostrar por qué esto efectivamente se distribuye chi cuadrado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Entonces, miren que si yo intento reemplazar estos valores, a ver, lo hacemos con negro acá. Entonces, si yo intento reemplazar estos valores, bueno, lo primero es que esta constante yo la podría sacar, ¿cierto? Entonces quedaría una constante acá que es 1 dividido en sigma cuadrado por n-1. Y pues simplemente lo que voy a hacer en este momento es reemplazar la fórmula que nosotros conocemos desde estadística 1 y que igual recordamos aquí en la segunda clase, para la varianza de una muestra, ¿listo? Que es lo que yo conozco como S cuadrado. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular S cuadrado? ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien me la puede decir? Por favor. ¿Cuál es la fórmula para S cuadrado, chicos? Para la varianza muestral. La tenemos en las diapositivas de la segunda clase. Entonces, ¿alguien me recuerda cuál es la fórmula? Diana Sofía Buitrago, ¿me puedes recordar porfa la fórmula? ¿La puedes ver de la presentación? Simplemente es para que me la recuerdes, porfa. 1 sobre n-1, la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de x sub i menos, creo que la media, elevado al cuadrado. Entonces, en este caso voy a poner la media poblacional, ¿listo? Elevado al cuadrado. Muchas gracias, efectivamente esa es, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿yo qué podría hacer? Pues, bueno, este n-1 se va a cancelar con este n-1. Entonces, simplemente me va a quedar
esta constante multiplicando a toda esta sumatoria, ¿cierto? Y si yo abro toda esa sumatoria, pues vamos a ver cómo me quedaría. Entonces simplemente me va a quedar x1 menos la media elevado al cuadrado, todo dividido en sigma cuadrado más x2 menos mu todo elevado al cuadrado sobre sigma cuadrado y así sucesivamente hasta la enésima observación, ¿cierto? Entonces xn menos mu, todo eso dividido al cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Listo? Pero fíjense que esto, como está en ese momento, simplemente yo podría expresarlo de la siguiente manera. Entonces, sería x1 menos mu, eso dividido en sigma, y todo eso elevado al cuadrado, ¿cierto? Ahí no hay problema con esa álgebra que utilicé ahí. Y lo mismo acá, x2 menos mu, dividido en sigma, todo al cuadrado, y así sucesivamente hasta la enésima observación. ¿Listo? Entonces, si miramos lo que hay en el paréntesis, muchachos, ¿se les hace familiar esa cantidad? X menos mu sobre sigma. Fíjense que precisamente lo que hay dentro del paréntesis es lo que yo conozco como una variable aleatoria z, ¿cierto? Recuerden que esta es la fórmula para estandarizar. Le resto la media y divido en la desviación estándar. O sea que finalmente acá lo que tengo es una variable z1, pero está elevada al cuadrado. En este caso voy a tener lo mismo, una variable z2, que ya sabemos que es una normal estándar, elevada al cuadrado. Y finalmente, para el enésimo término, pues tendré una distribución normal estándar elevada al cuadrado, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el porqué de esto? Pues cuando nosotros vimos la distribución chi cuadrado, ¿cierto? Que la vimos simplemente como distribución chi cuadrado, no sabíamos muy bien en qué contexto la íbamos a utilizar, pues vamos a mirar cuál es la definición precisamente de una distribución chi cuadrada o chi cuadrada, también se conoce en algunos casos. Entonces, bueno, eso lo vimos en la clase 3. Entonces, miren que cuando yo miro la definición de una variable chi cuadrada, pues casualmente es esta, es la suma de variables aleatorias normales estándar, pero elevadas al cuadrado. En este caso, recordemos que la variable chi cuadrado en este caso depende de un parámetro que se llama los grados de libertad. Y que en este caso, pues me están diciendo que ese k va a ser el número de normales estándar que yo esté sumando. ¿Listo? Entonces, bueno, miren que es coherente con lo que habíamos visto anteriormente. Pero entonces volvamos a nuestro ejemplo. Entonces, miren que esta cantidad que yo la deduje de esta manera y donde estoy sumando estoy sumando n variables aleatorias normales estándar. Entonces, esa chi cuadrado, ¿cuántos grados de libertad tendría o tiene en este caso? ¿Cuántos grados de libertad tendría esta variable chi cuadrado? N. Entonces, en teoría serían n. Pero la diapositiva de la que estamos viendo hoy
me dice que esa cantidad no se distribuye con n grados, sino con n menos 1 grados, que está contradiciéndose un poco con lo que yo estoy mirando aquí en el par. Entonces, ¿cuál es la respuesta o cuál es la explicación para que esto realmente no tenga n grados de libertad, sino que pierda 1 grado de libertad? Entonces, resulta que aquí yo el cálculo lo hice con la media poblacional, ¿cierto? Pero si yo no conozco la media poblacional y a mí me tocara usar en vez de la media poblacional su estimación, que ya sabemos que la estimación de la media poblacional es X barra, pues entonces ahí es donde yo voy a perder esa información y voy a perder ese grado de libertad. Entonces, como normalmente en los ejercicios de muestras, yo trabajo es con la media muestral para los cálculos, entonces esta cantidad pues va a perder 1 grado de libertad. Por eso finalmente no tiene n grados de libertad, sino tendría n menos 1 grado de libertad. ¿Listo? Al no poder trabajar con la media poblacional, sino con la estimación. Entonces se pierde ese grado de libertad por la pérdida de información que yo tengo al no conocer la media. ¿Listo? La media poblacional, o sea, mío. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Entonces, pues nosotros vamos a trabajar pues directamente ya con esta cantidad, ¿cierto? Con la cantidad que les voy a subrayar aquí en verde. Pues eso es equivalente a este otro verde de acá, pero pues bueno, esta parte de abajo rara vez podemos expresarla de esa manera en un ejercicio. Entonces, generalmente la información de esta primera parte yo sí la puedo obtener a partir de un muestreo, mientras que esta de abajo, pues no, pero pues son equivalentes. Simplemente que nosotros vamos a operar con esta, que ya está como en la forma adecuada. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me están diciendo? Que este es, por decirlo así, el mejor estimador para la varianza muestral. ¿Listo? Ojo, no es S cuadrado como uno creería. ¿Listo? Ojo, pero estamos hablando del muestral. No quiero que se me confundan porque la vez pasada o la antepasada dijimos que S cuadrado era un estimador insesgado de la varianza poblacional. Eso es cierto y eso se va a seguir cumpliendo. Pero aquí lo que me interesa es hacer estimaciones sobre S cuadrado, que es una variable aleatoria, ¿cierto? Entonces, este n-1 S cuadrado sobre sigma cuadrado es el mejor estimador de ese cuadrado. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces, para que no se confundan con la varianza poblacional. ¿Listo? Que vimos creo que fue la clase antepasada, si no estoy mal. Bueno, entonces, ¿para qué podemos usar esa información? Pues bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, me están diciendo lo siguiente. Un fabricante de baterías para automóvil garantiza que su producto durará en promedio 3 años. ¿Listo? Aparentemente él conoce la media de la población, ¿cierto? O asume que es 3 años. Con una desviación estándar de 1 año. Entonces, ojo que me están dando la desviación estándar. Bueno, en este caso, como es 1, pues la varianza y la desviación van a ser el mismo valor numérico. ¿Listo? Pero pues en otro caso no va a ser así. Esta afirmación será cierta siempre que el estadístico chi cuadrado, en este caso el que yo calcule a partir de una muestra, esté entre un chi cuadrado 0.975 y un chi cuadrado 0.025. ¿Listo? Ustedes dirán de dónde salieron esos chi cuadrados. Bueno, eso lo vamos a ver en las próximas clases cuando empecemos a ver el tema de intervalos de confianza. Pero, ¿cuál es el meollo o el objetivo de este ejercicio? Pues que yo verifique a ver si ese chi cuadrado sí está dentro de ese intervalo. Si está dentro de ese intervalo, ¿qué significa? Pues que lo que me dijo el señor, en este caso, con respecto a la desviación estándar, es cierto. ¿Listo? Es decir, este dato que él me está dando, lo que yo voy a hacer es hacer una corroboración. A ver si eso es cierto o según la información de la muestra, no es como muy probable que eso sea cierto. ¿Listo?
Entonces me están diciendo, se tomaron 5 baterías que tienen unas duraciones de 1, 9, 2, 4, 3. Bueno, me están dando 5 observaciones que yo tomé aleatoriamente. Y la pregunta en este caso es, ¿el fabricante continuará convencido de que sus baterías tienen una desviación estándar de 1 año? Suponga que las duraciones de las baterías siguen una distribución normal. ¿Listo? Entonces, vamos a solucionarlo. Voy a plantear primero gráficamente el problema, que es una recomendación que yo les hago, porque a veces pues le ayuda a uno como a entender, pero es una recomendación, es decir, no es obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Entonces, yo voy a tener una distribución chi cuadrado. Nosotros ya sabemos qué forma tiene más o menos esa distribución, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma de esa distribución? Ya sabemos que primero que todo es una distribución que toma valores desde 0 hasta infinito y tiene una forma más o menos así. Y se va volviendo cada vez más pequeño. Bueno, algo así más o menos, ¿cierto? Ya sabemos que esto depende de un parámetro que en este caso son los grados de libertad. Entonces, en este caso, si lo que yo quiero mirar es el valor de este estadístico chi cuadrado, y ese estadístico chi cuadrado es precisamente este que me mostraron acá, este chi cuadrado, pues tengo que mirar qué distribución tiene. Entonces, este chi cuadrado, ¿qué distribución va a tener? Primero que todo, para escribirlo por aquí, que no se nos olvide. Ese chi cuadrado, ¿cómo se va a distribuir? Pues se va a distribuir chi cuadrado, ¿con cuántos grados de libertad? N-1. Con n-1, que en este caso, ¿cuánto sería n-1? 5-1. Exacto, o sea, sería 4. ¿Listo? Por lo tanto, la gráfica que yo estoy haciendo acá, pues en teoría es de una chi cuadrado con 4 grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que si este valor que sale a partir de una muestra está entre un chi cuadrado 0.975 y un chi cuadrado 0.025, pues yo puedo afirmar que la desviación estándar efectivamente es de 1 año. ¿Listo? Ojo que yo estoy hablando de la desviación estándar de la población. Entonces, ubiquemos estos dos valores a ver cuánto me darían. ¿Cuánto me darían? ¿Listo? Entonces, ¿dónde debe estar ubicado x de 0. Perdón, chi cuadrado de 0.025? Entonces, voy a hacerlo de otro color por acá. Entonces, eso debe estar más o menos como por aquí. Bueno, no me quedó azul como quería. Entonces, por aquí debe estar ese chi cuadrado, que ya sé que es con 4 grados de libertad, entonces pues digamos que no lo voy a escribir explícitamente, con 0.025. Entonces, ¿qué significa ese 0.025? Entonces, recuerden que lo que significa es que el área que hay a la derecha de ese valor va a ser ¿de cuánto? O sea, esta área que hay a la derecha de ese valor chi cuadrado. Pues eso es lo que va a ser 0.025. ¿Listo? Que también como se interpreta, pues que la probabilidad de que esta variable chi cuadrado con 4 grados de libertad sea mayor a este valor es de 0.025. Por lo tanto, la probabilidad de que sea menor a este valor va a ser 1 menos 0.025. Eso es lo que sabemos. Pues pongámosle aquí los grados de libertad para que no se nos olvide. 4 grados de libertad. Ahora, ¿dónde estaría este chi cuadrado de 0.975? Pues eso estaría más o menos como por aquí, muy abajito. Entonces lo mismo, aquí estaría el chi cuadrado. En este caso va a ser un chi cuadrado que tiene un área por encima de él de 0.975.
¿Listo? Y con 4 grados de libertad. Entonces, ¿qué pasa con este chi cuadrado? Lo mismo, si se supone que a la derecha tiene un área de 0.975, pues significa que a la izquierda va a tener un área de ¿cuánto? Pues lo que le falte para completar 1, es decir, 0.025. ¿Listo? Entonces, miren que lo que me están diciendo es que si este chi cuadrado que yo calculo a partir de la muestra cae dentro de ese intervalo, que si se fija en ese intervalo tendría una probabilidad de ocurrencia de ¿cuánto? Del 95%, ¿cierto? Miren que aquí a la izquierda hay un 2.5%, aquí a la derecha hay un 2.5%, o sea que esas colitas suman el 5%. Es decir, que lo que hay dentro del intervalo es el 95%. ¿Listo? Entonces, bueno, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues simplemente calcular el chi cuadrado a partir de la muestra. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se calcula. Entonces, si miro la fórmula, ¿qué necesito para calcularlo? Bueno, necesito el valor de n-1. Lo tengo ya, ¿cierto? Necesito el valor de sigma cuadrado. Lo tengo ya. Necesito el valor de ese cuadrado. Ese es el que no tengo, pero que perfectamente yo puedo calcular a partir de la muestra. Entonces vamos a hacerlo por pasos. Lo primero que tendría que hacer es calcular S al cuadrado. ¿Listo? Pero para calcular S al cuadrado, primero necesitaría calcular X barra. ¿De acuerdo? Entonces ustedes me van a decir a partir de esta muestra, ¿cuánto sería X barra? ¿Listo? Para hacer más fácil el cálculo. ¿Cuánto daría X barra para la muestra, chicos? Julio Alejandro Moreno, ¿cuánto te da X barra? Es decir, la media de la muestra. Julio, ¿no estás presente? Ah, listo, Julio. Entonces dime o escríbeme cuál sería el valor de X barra en este caso. O sea, la media muestral. Exacto, gracias. En este caso es 3. ¿Listo? Entonces ya con eso puedo calcular ese cuadrado. Ya sabemos a qué es igual ese cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a hacer el cálculo por aquí abajito de ese cuadrado. Entonces ya sabemos que es igual a qué. En este caso sería entonces 1 sobre n-1, que en este caso sería entonces un cuarto. ¿Por qué? Entonces recuerden, voy a coger cada observación, le voy a restar su media muestral y la voy a elevar al cuadrado. Entonces acá simplemente pues
va a ser la operación de coger 1.9 menos la media que es 3, todo eso elevarlo al cuadrado, hacerlo así para la siguiente observación, que en este caso es 2.4 menos su media, todo elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta hacerlo con el último dato, que en este caso va a ser el 4.2. ¿Listo? Entonces 4.2 menos 3, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ustedes me pueden ayudar ahí con el cálculo. ¿Cuánto daría entonces finalmente ese cuadrado? Están tan amables, por favor. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? 0,815. 0.815, efectivamente a mí también me dio eso. Muchas gracias. Entonces 0.815. Y bueno, si ya conozco ese cuadrado, pues ya puedo calcular el chi cuadrado fácilmente. Entonces recuerden que el chi cuadrado es n-1, que en este caso es 4, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por, en este caso, s cuadrado. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es hacer este cálculo. ¿Listo? S cuadrado, pues bueno, lo acabé de hallar, entonces no problem, sería 4 por 0.815. Y eso lo voy a dividir en la varianza de la población, que en este caso, ¿cuál es la varianza? Pues se supone que la varianza es 1. Entonces, ojo, la desviación estándar es 1, pero al elevarla al cuadrado, pues va a seguir siendo 1. ¿Listo? O sea que finalmente, ¿cuál es el valor de ese chi cuadrado? Calculado a partir de la media. 3,26. Entonces sería 3.26. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, necesito saber si este 3.26 cae en este intervalo o no cae. Pues obviamente para yo poder hacer eso, tengo que saber cuál es el valor numérico de un chi cuadrado de 0.0975 y de un chi cuadrado de 0.025, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuál es el valor de cada uno de estos chis para saber finalmente si este cae o no cae ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para saber cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores de chi cuadrado? Pues vamos a usar la tabla, a ver qué pasa. ¿Listo? A ver si podemos hallarlos directamente de la tabla chi cuadrado. Entonces vamos a abrir la tabla chi cuadrado, a ver si encontramos los valores que necesitamos. Entonces recuerden que la tabla chi cuadrado es la tabla C. ¿Listo? Entonces, en este caso estamos trabajando con una chi cuadrado con 4 grados de libertad, según lo que hemos discutido. Entonces vamos a calcular primero este de acá. Entonces, un chi cuadrado tal que por encima de él hay un área de 0.025, ¿cierto? Y tiene 4 grados de libertad, entonces pues vamos a buscarlo. Entonces, pues vamos a mirar que tenga 4 grados de libertad y que tenga una probabilidad por encima de 0.025. Entonces, aquí está. Lo pueden ver en su tablita y simplemente lo voy a cruzar con 4 y me da que el valor es 11.14. ¿De acuerdo?
Profe, ¿no es 75? ¿Cómo así que 75? ¿A qué te refieres? 0.975, no 0.25. Ah, no, es que mira que yo te dije que primero íbamos a hallar este de acá, este. Es decir, O el sea, que el que tiene... le resta ese, ¿sí? ¿Cómo? El que le restaría es 1 menos ese. No, ojo que esta no es la tabla Z, esta es la chi cuadrado donde yo lo que busco es, miro los grados de libertad, miro la probabilidad que hay a la derecha y ahí lo cruzo. Entonces, pues aquí, gracias a Dios, en la tabla está directamente este valor. Entonces, ¿qué significa este 11.14? Que por encima de 11.14 va a haber un área de 0.025, o sea, del 2.5%, que es precisamente lo que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Profe, qué pena. ¿Sí? ¿Podrías repetir lo que dijiste ahorita? ¿Que por encima de qué, perdón? Es que se cortó. No, pues miremos la gráfica. Entonces, mira que la probabilidad es la probabilidad que haya a la derecha. Entonces, por ejemplo, este 11.14, que es el valor que yo estaba buscando, pues lo que me está diciendo es que la probabilidad de que la variable tome un valor mayor a 11.14, es decir, que esté a la derecha, va a ser ¿de cuánto? De 0.025. Si yo convierto eso en porcentaje, pues es el 2.5%. De esa forma es que se lee esta tabla. ¿De acuerdo? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, en este caso, el valor que yo estaba buscando era 11.14. Listo, lo encontré en la tabla de una vez. Es decir, esto es 11.14. Ahora, ¿yo qué necesito? Pues necesitaría hallar este valor. Es decir, un chi cuadrado tal que a la derecha de él, el área es de 0.975. Entonces, el problema es que si yo voy a la tabla, ok, encuentro los 4 grados de libertad, perfecto. Pero si miro las probabilidades, pues obviamente como la tabla es limitada, no voy a encontrar el que necesito, ¿cierto? Que es el que tiene a la derecha 0.0975. Entonces puede que en otra tabla más grande que tengan o que encuentren sí esté directamente, pero entonces para no entrar en esos dilemas de que yo tengo esta tabla y el profe nos dio esta otra, pues vamos a calcularlos directamente con Excel, en el caso de la chi cuadrada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo los valores críticos de una distribución chi cuadrada? Pues simplemente vamos a abrir un pequeño Excel. Y vamos a utilizar la siguiente función. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar la función chi cuadrado.cd. ¿Listo? ¿Qué parámetro requiere esta función? Entonces me está pidiendo el valor de X y me está pidiendo los grados de probabilidad, que realmente es lo que conocemos como grados de libertad. ¿Listo? Entonces, en este caso, perdón, no es esto. Olvídenlo. Olvídenlo, olvídenlo. Él aquí dice inverso chi cuadrado punto cd. Qué pena. ¿Listo? Entonces requiere dos parámetros. La probabilidad, ojo, que yo quiero que haya a la derecha y los grados de libertad. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad que yo quiero que haya a la derecha para el que necesito hallar? ¿Cuál sería el valor que debo poner ahí? 0,025. No, ojo que es el que hay a la derecha. Ah, ok, entonces 0,975. Correcto, exactamente. 0.975. ¿Y cuántos grados de libertad tiene esa distribución? 4. ¿De acuerdo? Entonces, me dice que es 0.4844. Listo, vamos a redondearlo para que no se vea tan feo.
0.48. ¿Listo? Entonces, ese valor pues va a ser simplemente 0.48. Probemos con el Excel a ver si me da este mismo valor de 11.14 para el de 0.025. Entonces, lo mismo, apliquemos la misma función. ¿Listo? Entonces, inverso de chi cuadrado punto cd. Entonces, ¿qué probabilidad quiero que haya a la derecha? En este caso, 0.025, es decir, del 2.5%. Tengo 4 grados de libertad. Esperen que yo use un punto, pero el mío funciona es con coma. Entonces, miren que me da el mismo valor de la tabla. ¿Listo? Entonces, pues, pueden usar el Excel para calcular los valores críticos de la chi cuadrada. ¿Listo? Si están en la tabla directamente, pues bien, y si no, pues los calculan con Excel. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Ya simplemente tengo que hacer una verificación sencilla y es mirar este 326 dónde cae. Entonces, pues si yo miro ese 326, cae realmente dentro de ese intervalo, ¿cierto? Caería más o menos, bueno, no exactamente, pero pues caería dentro de este intervalo. Es decir, está entre 0.48 y 11.14. ¿Qué significa eso? Que efectivamente el señor pues sí puede seguir afirmando que la desviación estándar muestral, perdón, poblacional, y por lo tanto la varianza poblacional, pues efectivamente sí es de un año. ¿Listo? Ahora, ¿qué hubiera pasado si por ejemplo ese chi cuadrado hubiera salido de ese intervalo? ¿Cierto? Que en este caso era un intervalo del 95%. Entonces, aquí estoy inventando, es una situación hipotética, o sea, el ejercicio ya lo terminamos de resolver, simplemente les voy a plantear algo adicional para ver qué significaría si no hubiera caído en la mitad. Entonces, vamos a suponer que cayó por acá, ¿cierto? Es decir, en esta parte azul. ¿Qué significa eso entonces? El señor en el fondo cree que la desviación estándar de su proceso o de su variable original es de un año. Entonces, él lo que hizo fue sacar una muestra. Y precisamente la varianza muestral de la muestra, valga la redundancia, cayó por acá, ¿cierto? Entonces, si cayó por ahí es porque ocurrió algo raro. Es decir, si realmente la varianza poblacional fuera 1, miren que la probabilidad de caer fuera de estos intervalos es súper poquita, por arriba del 2.5 y por abajo del 2.5 también. Entonces, caer en esas colas a partir de una muestra es muy poco probable, ¿cierto? Lo más probable es que cayera en el intervalo grande que hay en la mitad y que coge en este caso el 95% del área total. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si una muestra te da una desviación, en este caso más grande, pues es sinónimo de que en la realidad la desviación del proceso poblacional es mayor a 1, ¿cierto? ¿Y cuál sería como la justificación de eso? Pues que si realmente fuera 1, no tiene por qué ocurrir en una muestra una desviación tan grande en este caso, o tan pequeña si hubiera caído es por el contrario, por aquí en este lado. Entonces, esa es como la evidencia de que probablemente la poblacional no sea de un año, sino que sea o mayor de un año si cae acá, o menor de un año si cae en este lado. Y más o menos eso que les estoy diciendo es la lógica que hay detrás de lo que llamamos intervalos de confianza. Entonces, en este caso, sin saberlo, lo que hicimos fue el análisis de un intervalo de confianza del 95%, que vamos a ver qué es lo más usual. ¿Listo? Pero entonces, esa sería la interpretación. ¿Alguna duda, alguna inquietud con esto, chicos? Listo. Bueno, entonces si no hay preguntas, podemos continuar.
Profe, Señor, yo tengo una pregunta. dígame. ¿Por qué ahí cuando en el x cuadrado, cuando se está hallando, se divide en 1? Ah, ok. Esta fue la fórmula que utilizamos. ¿De acuerdo? Entonces, el n-1, pues ya sabemos que era 4, el s cuadrado lo calculé. ¿Y cuánto es sigma cuadrado en este ejemplo? Entonces, en este caso me están diciendo que la desviación estándar es de 1 año. Por lo tanto, si la desviación estándar es de 1 año, pues la varianza sería 1 al cuadrado, pues seguiría siendo 1. Ah, listo, profe. Gracias. Listo, no problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, listo. Entonces, ya trabajamos con la distribución muestral de la varianza muestral, valga la redundancia. Listo, ya sabemos que siempre que me hablen de varianza muestral, eso va relacionado con un h cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar otro caso. Entonces, es distribución de muestreo de medias, es decir, lo que hemos hecho en las clases pasadas, para poblaciones normales, pero con una pequeña diferencia. Y es que la varianza de la población, en este caso, va a ser desconocida. Todos los ejercicios que hemos hecho en los talleres que hemos hecho hasta el momento, a mí siempre me dan la media y la desviación o la varianza de la población, es decir, se está asumiendo que se conoce. Pero en muchas situaciones, y yo diría que en la mayoría, uno no tiene el valor real de la varianza, sino que le va a tocar es estimarla. Entonces, recuerden que ya estamos otra vez con medias, entonces vamos a usar el teorema del límite central. Entonces, partamos de que esta es una variable aleatoria z, ¿cierto? Que es el promedio muestral menos la media sobre la desviación sobre raíz de n. Eso creo que ya debe estar más que claro a estas alturas. El problema es, ¿qué pasa si este sigma que me están dando ahí, yo no sé el valor real y lo tengo que estimar? En este caso, reemplazar por el valor que yo haya a partir de una muestra. O sea, ¿qué efecto tendría eso? Y el efecto no es simplemente, pues no, pues reemplácelo y ponga el número. Eso tiene un efecto en la distribución de probabilidad. Entonces, eso es lo que me están preguntando acá. Dice, supongamos ahora que sigma cuadrado es desconocida y pues obviamente si sigma cuadrado es desconocida, pues sigma también va a ser desconocida. ¿Qué sucedería entonces con la distribución de este estadístico z si se reemplaza sigma por s, que es la desviación pero de la muestra? Es decir, la pregunta es, yo sé que esto se distribuye normal con media de 0 y desviación estándar de 1, porque es una normal estándar. La pregunta es, si yo reemplazo este sigma por un valor estimado, ¿será que esta cantidad sigue distribuyéndose de esa forma o va a cambiar la distribución de probabilidad? Y la respuesta es que sí va a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, haciendo aquí un pequeño artilugio matemático, miren que lo que yo hice acá fue coger la misma fórmula, simplemente que ese sigma lo reemplacé por ese. ¿Listo? Y a partir de eso, pues bueno, voy a dividir todo en la desviación estándar, que en teoría no conozco, pero miren que lo que hago es dividir arriba y abajo, entonces no estoy afectando la igualdad. Y pues luego de reorganizar y hacer un poco de álgebra, esto me va a quedar de esta forma. ¿Listo? Entonces miren que cuando me queda de esta forma, esta partecita de aquí es la z normal que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Y esta partecita de aquí, la partecita que hay en el numerador de esa raíz, ¿se les hace familiar o no? ¿Es algo nuevo para nosotros? Eso que yo estoy ahí Es lo que remarcando, acabamos de ver. exactamente, fue la cantidad que acabamos de ver y que ya comprobamos que eso tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad, ¿cierto? Entonces, el numerador de esta raíz es una chi cuadrado con n-1 grados de libertad y pues entonces en ese orden de ideas sacarlo n-1 son los grados de libertad. Entonces estoy dividiendo esa chi cuadrado en sus respectivos grados de libertad.
Entonces, si nos fijamos cuando vimos la distribución T de student, precisamente esa era la definición de una distribución T de student. Entonces, recordémosla por aquí, eso fue en la clase, unas clases atrás. Entonces, la distribución T de student, primero recordemos que es una hermanita de la normal estándar, o sea, es como una prima, pero no son igualitas. Entonces, están centradas en cero, es decir, su media es cero, pero habíamos dicho que la distribución T es más variable, es decir, que la campana tiende a abrirse un poco más si yo la comparo con una normal estándar. Y precisamente, ¿cuál era la definición de una variable aleatoria T de student? Pues era la división de una normal estándar, que es una z, dividida en la raíz de una variable b, que por definición me decían que b era una variable aleatoria chi cuadrada, y dividida en sus grados de libertad, que era k. ¿Listo? Recuerden que esa distribución t también depende de los grados de libertad. Y en este caso los grados de libertad, pues van a ser los grados de libertad que tenga la chi cuadrado que estoy utilizando para calcularla. ¿Listo? Entonces miren que pues precisamente pudimos llegar a esto. Esto es z, efectivamente. Esta es la raíz de una chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad, dividida en sus grados de libertad. O sea que esta cantidad, esta directamente, ¿qué distribución tiene? Pues tiene una distribución t. ¿Con cuántos grados de libertad? Con n menos 1 grados de libertad, que son los de la chi cuadrado, con la cual estoy calculando el t. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, aquí, ¿cuál es la cantidad que vamos a operar? Esta, ¿cierto? Pues podríamos operar esta, pero es mucho más complejo porque muchas veces no va a tener toda la información. Pero esto, pues lo que estoy diciendo es que es completamente equivalente a esto. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿cuál es la conclusión importante de acá? Que si vos tienes una distribución normal, o en este caso, conoces la varianza y la desviación poblacional, pues tú sabes que todo lo puedes llevar a la normal estándar, ¿cierto? Pero si conoces la media y no conoces la desviación estándar o la varianza poblacional, entonces no puedes usar la Z, sino que vas a usar es una T, ¿cierto? Lo mismo, el hecho de no conocer el valor real de la varianza, pues va a hacer que el promedio sea más variable. O sea, por eso es que la T tiene más variabilidad que la Z. ¿Listo? Esa es como la lógica. Entonces, pues nuevamente vamos a ponerlo en práctica con un pequeño ejemplo. Entonces dice, al fabricante de un agente propulsor utilizado en sistemas de escape de emergencia de aeronaves, le gustaría afirmar que su producto tiene una tasa promedio de combustión de 40 pulgadas. ¿Qué es ese dato de 40 pulgadas? Esa sería como la media poblacional por minuto. Para investigar esta información, el fabricante prueba 25 granos de propulsor seleccionados al azar. Y si el valor calculado de T cae entre menos T de 0.05 y T de 0.05, la afirmación se puede considerar verdadera. ¿Listo? Regáleme en un segundo, qué pena. Entonces, esta es la información que me están dando. Faltaría que me dieran cierta información y fue cuál fue la muestra, cuál fue la media muestral que obtuve de esas 25 y cuál fue la varianza o la desviación muestral que obtuve. ¿Listo? Entonces vamos a plantear primero gráficamente el ejercicio y luego pues trabajamos con algunos valores específicos. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que me están diciendo. Es una situación bastante similar a la anterior, simplemente que en este caso estoy trabajando con una distribución diferente. ¿Listo?
Entonces, ¿qué me están diciendo? Bueno, en este caso va a tener una distribución T-Student. Ya sabemos que esa básicamente es como una normal estándar, simplemente que un poco más variable, pero también va a estar centrada en 0. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que si el T calculado a partir de la muestra cae dentro de cierto intervalo, que en este intervalo, ¿cuál es? T de 0.05 y menos T de 0.05. Entonces, ¿dónde debe estar T de 0.05? Pues más o menos estaría por acá. ¿Con cuántos grados de libertad va a ser esa T? Chicos, o sea, la T que yo voy a calcular a partir de la muestra, esta T, se va a distribuir T con cuántos grados de libertad. Según lo que nos dijeron. 25. 25 no, 24. ¿Listo? Es n-1, que son los grados de libertad de la chi cuadrada. ¿Listo? Entonces, ojo que los grados de libertad aquí van a ser es 24. ¿Listo? Entonces, esta T de 0.05 va a ser con 24 grados de libertad. ¿Listo? Y como esta, gracias a Dios, sí es una distribución simétrica, pues simplemente el negativo de S va a estar por acá directamente. Entonces aquí va a estar menos T de 0.05, obviamente también con los mismos 24 grados de libertad. Y fíjense en que, de hecho, pues por propiedades de la simetría, este menos T de 0.05 sería lo mismo que calcular simplemente T de ¿cuánto? Para que ese menos no me fastidie ahí. Este menos T de 0.05 es equivalente al T positivo de ¿cuánto? Al de 0.95, ¿cierto? Entonces, acuérdense que la tabla T funciona igual que la chi cuadrado, es decir, yo busco las probabilidades que hay a la derecha. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el área que hay aquí es ¿de cuánto? De 0.05, es decir, una probabilidad de ocurrencia del 5%, y por lo tanto aquí a la izquierda de este, también va a haber una probabilidad de ocurrencia de 0.05, y pues si a la izquierda de este, que es este mismo, hay 0.05 de probabilidad, pues a la derecha, ¿cuánto va a haber? Pues un 95% de probabilidad. Por eso es que estos dos son equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a calcularlos en la tabla, a ver cuánto me dan. Entonces voy a buscar una distribución T con 24 grados de libertad, tal que el área a la derecha es 0.05. Entonces esa es la tabla B, la distribución T de Student. Y en este caso, pues voy a buscar mis 24 grados de libertad y se supone que a la derecha debe tener una probabilidad del 5%, o sea, 0.05. Me da que es 1.711. ¿De acuerdo? Entonces esto es igual a 1.711. Profe, una pregunta. Dime. ¿No era 0.05? Sí, mira, y Ah, aquí no, sí, está. profe, ya corroboré, qué pena. Sí, Estaba es viendo que la que no era. sí, eso nos pasa mucho porque como ahí no ponen el 0 puntos, sino ponen es punto algo de una vez, entonces uno a veces puede confundirse en Sí, esa profe, parte. qué pena. No, no, tranquila que a todos nos ha pasado. ¿Listo? Y pues este ya se lee directamente por simetría, entonces pues este ¿cuánto va a ser? Menos 1.711.
711. ¿De acuerdo? Ese sí está muy fácil. La simetría nos ayuda bastante. Entonces, la pregunta ahora es ¿cuánto es este t? Pero entonces, ¿cuál es la fórmula de este t? La fórmula de este t es esta que está aquí. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Que a mí, ok, me dijeron que tomé una muestra de 25 datos, pero no me están dando ni cuál fue. Aquí falta una barrita, qué pena. No sé por qué no la copió y la pegó. Pero entonces aquí es X barra. Entonces miren que en este caso para calcular ese estadístico T, ¿yo qué necesito? Pues la media yo ya la conozco, me la están dando, se supone que es de 40. Raíz de n pues también lo conozco, pero miren que no me dieron ni el X barra de la muestra, ni el S de la muestra. Entonces, vamos a suponer que me dieron dos valores específicos. Por ejemplo, me dijeron que X barra era igual a, qué sé yo, 45.1. No, 44.2. ¿Listo? Y vamos a suponer que en esa muestra de 25, el S me dio, pongámosle 5.2. Entonces, con estos valores, es decir, asumiendo que esto fue lo que me dio de la muestra, pues vamos a hacer la comprobación. En otro caso, pues les daban directamente los 25 como en el anterior y ustedes la calculaban, pero pues es que con 25 no era práctico para el ejercicio. Entonces aquí vamos a suponer que yo ya calculé X barra y S de esos 25 granos. Ojo, esos datos me los acabo de inventar. Yo les pude haber dado los 25 datos para que ustedes pues directamente lo hubieran calculado, como lo hicimos con el ejercicio anterior. Entonces en este caso, ¿cuánto me va a dar T? Con estos datos que tengo en este momento. Entonces me va a dar que, ¿cuánto es X barra? Según esto es 44.2 menos la media poblacional, que en este caso es 40. Todo eso dividido en S, que en este caso es 5.2, dividido en raíz de n, que en este caso es raíz de ¿cuánto? Ahí sí es la n completa, que en este caso es 25. Entonces, ¿cuánto nos da el t en ese caso? Mm, 4.038. Gracias. ¿4.038 me dices? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? Chicos, ¿cuál es la conclusión en ese caso? ¿Qué concluyo? ¿Dónde cayó ese T? Claramente ese T cayó, si esto es 1 punto, cayó por aquí bien lejos. Cayó por acá, nuestro valor T. Le voy a poner otro color para que resalte dónde cayó. Nuestro T cayó por acá. 4.038. ¿Qué concluyó el ejercicio? Chicos, Que la afirmación es falsa. la afirmación es falsa, ¿cierto? Yo podría incluso sospechar que no se cumple esa igualdad, pero pues sí se podría cumplir la desigualdad. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, pues ya sé que esto es falso.
Digamos que no es que lo pueda decir con un 100% de certeza, pero sí con una alta probabilidad, en este caso con una confianza del 90%, en el sentido de que aquí el intervalo que yo escogí tiene el central tiene el 90% del área, ¿cierto? Entonces, con una confianza del 90%, yo podría decir en este caso que la tasa de combustión no es 40, como me está afirmando ese señor. Ahora, ¿yo qué podría pensar? ¿Que es mayor o menor que 40? Según esto. Miren que esa T, ¿de qué depende? Entre mayor sea X barra y restándole mu, en teoría aumenta o disminuye T. Si mu es más grande, ¿qué va a pasar con T? ¿Se vuelve más pequeño o más grande? Si mu es más grande. Chicos, ojo con eso que es un análisis muy importante. Yo les podría preguntar, ok, no se cumple, pero tiende a ser mayor a 40 o menor a 40? ¿Ustedes qué dirían? Miren la ecuación, miren la forma. O sea, siempre que les den una ecuación, no simplemente la memoricen y reemplazo y tal, sino que uno de la ecuación puede deducir varias cosas. Entonces, ¿qué pasa si la media se vuelve grande? ¿Qué pasa si esta mu es grande? ¿Cómo se vuelve esa cantidad t? ¿Grande o pequeña? Chicos, ¿Pequeña? se vuelve pequeña porque miren que está restando. O sea que, ¿qué significa? Que este t entre más pequeño sea es porque la media es más grande. Y en este caso, como pasó, fue lo contrario. Como la t mire que es más grande, entonces, ¿qué significaría? Que es menor a 40 o mayor a 40. Menor. En este caso sería menor, ¿cierto? Porque eso hace que la t sea más grande. Cosa que no pasaba en el anterior. A ver si todavía lo tengo por acá, ¿cierto? ¿Qué pasa si hubiera caído a la derecha? Y ojo que ahí lo que me interesa es la muestra, pero aquí era para la desviación estándar. Entonces, mediten la forma que tenía y piénsenlo, no en este momento, sino piénsenlo, de pronto puede ser una pregunta para el parcial. Si cae a la derecha es que fue mayor o menor de lo que se sospechaba. ¿Listo? Bueno, entonces, estos son como los dos temas adicionales. Entonces, recordemos, y cuál es mi recomendación, muchachos. ¿Qué hemos visto? Básicamente hemos visto el muestreo de medias en casos donde conozco la media y la varianza y en casos donde no la conozco, en este caso que no conozco la desviación y la varianza, que fue lo que hicimos hoy. Entonces, pues yo como les recomiendo que estudien, pues como que hagan una tablita de resumen donde digan, ah, cuando conozco esto, pero no conozco esto, ¿qué uso? Cuando conozco esto y no conozco esto, ¿qué uso? Para que en el momento del parcial, pues ustedes lean el enunciado e identifiquen rápidamente, ah, en este conozco esto, entonces vamos directamente a aplicar la Z o la T o la chi cuadrado. Entonces, Mm, me parece que esa es una buena forma de estudiar, ¿listo? Como hemos visto varios casos, de pronto después se les revuelve en la cabeza a la hora del parcial, sobre todo. ¿Listo? El parcial se va a realizar en el aula virtual, en el campus virtual, entonces es importante pues que tengan conectividad. ¿Por qué? Porque van a tener que estar conectados el tiempo del parcial. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Permítame, voy ahora a tomar asistencia.
para que por favor me respondan cuando los llame. Entonces, Agudelo Díaz, Jorge Schneider. Presente. Argüello Suárez, Cristian Yesid. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Ayala Araque, Cristian Gustavo. Presente, profe. Bernal Sosa, Tatiana Estefanía. Presente, profe. Blanco Ríos, Nelson David. Presente, profe. Buitrago López, Angie Viviana. Presente, profe. Buitrago Niño, Diana Sofía. Presente, profe. Calle Ávila, Laura Valentina. Presente, profe. Corredor Nova, Alejandra. Presente, profe. Daza Fonseca, Jonathan David. Presente, profesor. Fernández Becerra, Dana Valeria. Sí, señor. Fonseca Higuera, Silvia Jimena. Gordillo Ramírez, María Alejandra. Presente, profe. Hernández Damián Nicolás Alfonso. ¿Alguien conoce al compañero? Tiene varias fallas. Bueno, Manrique Ahumada, Sara Fernanda. Presente, profe. Moreno Ávila, Laura Catalina. Sí, profe. Moreno Ortega, Julio Alejandro. Ok, listo, ya viene el chat. Ortega Casa, Luis Carlos. Presente, profe. Listo. Poveda Rodríguez, Angie Daniela. Presente, profe. Rodríguez Esquivel, Tatiana Ailín. Presente, profe. Rodríguez Valero, Silvia Fernanda. Presente, profe. Ruiz, Luis Karen Nicole. Presente, profe. Sáenz Álvarez, Laura Sofía. Presente, profe. Sandoval Bayona, Lice Alejandra. Sí, señor. Torres Torres, Laura Stephanie. Presente, profe. Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar por hoy la clase. Y nos vemos entonces el próximo jueves. Recuerden, yo en el fin de semana les estaré colgando la solución del taller número 2 para que lo repasen y pues si llega a haber dudas, recuerden que tengo unos horarios de tutoría, no sé si ustedes los conocen, o pues también puede ser vía correo si es una duda puntual. ¿De acuerdo? Todos saben mis horarios de tutoría, ¿cierto? Ya No, saben profe. que en caso de que quieran ir a una de esas tutorías, simplemente me envían un correo con anterioridad, preferiblemente antecito de la tutoría, y yo por ahí les comparto el link para que se conecten. Entonces, recuerden que las tutorías son los lunes de 5 a 6 de la tarde y los viernes de 10 a 11 de la mañana. Entonces me pueden escribir un correo antecito de esas horas diciendo, profe, voy a asistir a tutoría, por favor me regalas el link y yo por ahí se los, se los doy para que se conecten. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, chicos, entonces que tengan feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, que descansen. Profe, qué pena una pregunta. Dime. Profe, lo que pasa es que yo ya te contesté el correo diciéndote que era que ese día se habían hecho un taller. Sí lo vi, pero entonces tienes que ser más explícita. Sí, o sea, yo ya sé tu caso, ya me acordé. Pero sí, es que yo leí el correo y como que no me diste la información suficiente.
Ah, ok, profe, pues como ya te lo Lo que pasa respondí, es que yo recibo todo. muchos correos, entonces claro, tú te acuerdas perfectamente porque digamos que el caso es conmigo, pero entonces yo tengo muchos estudiantes. Entonces sí, yo te había dicho, pero eh, dame más detalles de cuál fue la fecha y de qué grupo eras, ¿listo? Porque yo también tengo otro grupo de estadística, entonces siempre que me escriben no sé de cuál es. Pero bueno, Ah, ya bueno, sé que profe, es entonces de... ahorita te redacto bien el correo y te comento bien el caso. Listo, pero yo sí lo vi, pero me quedé pensando, ¿quién será? Bueno, ¿Listo? profe, qué pena, No, discúlpame. dale, dale. Bueno, Bueno, que bueno, estés profe, bien. gracias. Bueno. Buenas tardes.